a grabar. Hola a todos. Bueno, hoy es un enorme honor y placer de que estamos con, ni más ni menos, con Silvia Capelli. Silvia Capelli es fiscal superior del Estado de Río Grande do Sur, digamos, trabaja en la Cámara Penal de Río Grande do Sur. Es una persona con una enorme trayectoria, tiene artículos escritos y una enorme actividad vinculada en lo que tiene que ver con fiscalías ambientales y sobre todo militante en protección del ambiente. La verdad que es un enorme honor, es un símbolo, para mí por lo menos, es una de las primeras personas que he conocido cuando empecé a involucrarme en estos temas y la verdad, bueno, aprovecho a señalar que Silvia es una persona muy generosa de su conocimiento, desde lo afable de su persona, así que ahora lo van a ver. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por poder acceder a este encuentro. Buenas tardes, Blas. Em primeiro lugar, queria te felicitar por esta iniciativa tão importante e também cumprimentar a todos os fiscais de Argentina. Para nós, fiscais em Brasil, é muito importante que a Argentina pueda especializar seus fiscais em el tema, em la área ambiental, porque es un país que tiene un enorme potencial para que los fiscales también puedan tener atribuciones en el área civil, no solamente en la área penal. Eso es muy, muy importante. En nuestra experiencia en Brasil, ya tenemos iniciativas y con atribuciones desde la década de 80 para el área civil. Entonces, nosotros sabemos que la Federación Argentina es muy diferente de la brasileña. O sea, nosotros, los dos países son federaciones, pero la Federación Brasileña es un poco más centralizada, si puede ser así. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ley orgánica nacional de la Fiscalía, todos los estados que equivalen a las provincias argentinas siguen la misma legislación. O sea, nosotros llamamos esto de normas generales. Creo que ustedes llaman de ley de presupuesto mínimo. Y entonces nosotros tenemos esta como la competencia de la nación, que sería la unión para nosotros, la unión. Es para redigir, publicar normas generales. Y la competencia constitucional de los estados para legislar es concurrente. Entonces, los estados, que serían las provincias, pueden legislar también para atender a sus peculiaridades regionales. Pueden ampliar la protección, pero no pueden dictar leyes menos protectivas del medio ambiente. Bueno, sí. quería preguntarte si te parece, algo que quieras terminar con alguna, digamos, de este diseño institucional que vos acabas de señalar, un poco cómo se originan las fiscalías ambientales en Brasil y cómo están conformadas. Bueno, la Fiscalía en Brasil tiene desde siempre dos tipos de competencia o de atribución, una civil y otra penal. La Fiscalía es conocida en todo el mundo, principalmente por su actuación penal en área criminal. Antes de la década de 80, la Fiscalía intervenía en los procesos civiles donde había un interés público. Por ejemplo, una causa en una nación en que la fazenda, que hubiese algo referente al presupuesto o verbas públicas, cuestiones donde estavam presentes incapazes por questões de família, tutela e outras coisas.
Entonces, la fiscalía hasta la década de 80 en Brasil trabajaba en el plano civil haciendo pareceres, llamamos pareceres, o sea, como un tercer custos legis que daban un parecer donde, en el civil, donde había un interés público y ponía entonces la posición de la fiscalía en el civil como custos legis. Y después, o sea, había las partes y la fiscalía intervenía como custos legis antes de la decisión judicial. Bueno, esto se amplió bárbaramente en la década de 80, porque en la década de 80 hay una particularidad en toda nuestra región. Es la época donde se cayeron las dictaduras militares. Entonces, es una época, es un periodo de abertura democrática. Eso va a se refletir en las leyes, especialmente en las leyes procesales civiles. En Brasil, entonces, ya teníamos atribución de la Fiscalía desde 1981 para una acción de reparación del daño ambiental. Es nuestra ley de la Política Nacional de Medio Ambiente. O sea, la ley base del medio ambiente en Brasil es la Ley de la Política Nacional de Medio Ambiente de 1981, que ya prevía la atribución de la Fiscalía en el plano civil. O sea, ya ampliaba en esta posición que era somente de custos legis en acciones donde había un interés público, que era prevista en el Código Procesal Civil. Después, en 1985, se publicó la principal lei utilizada en el plano civil, o sea, un instrumento procesal civil de tutela ambiental. ¿Por qué es ese instrumento más utilizado? Porque en esta ley se reconoció lo que eran los intereses difusos, colectivos, y nosotros llamamos individuales homogéneos. Creo que ustedes llaman de incidencia colectiva en lo general. Para nosotros tenemos tres categorías: difusos, colectivos, individuales homogéneos. La fiscalía representa los intereses difusos, o sea, aquellos intereses que no son núcleo de un derecho subjetivo, son supraindividuales, cuyo objeto es indivisible. Bueno, la Ley de la Acción Civil Pública amplió entonces esta legitimación en este periodo de abertura democrática, especialmente con la intención de, digamos así, empoderar, se podría utilizar esa palabra, la sociedad civil, porque por la primera vez ha dado la atribución para organizaciones no gubernamentales de protección de los intereses difusos, no solo ambientales. Consumidor, medio ambiente, infancia y juventud, o sea, muy amplio. Y ahí la fiscalía comienza a cambiar su propia naturaleza. O sea, hasta ahí la fiscalía trabajaba como custos legis y ya tenía, pero poco utilizaba la Ley de la Política Nacional del Medio Ambiente. Cuando llega entonces en 85 la Ley de la Acción Civil Pública, cuyo objeto es la restauración y la reparación amplia del daño o del riesgo ambiental, la fiscalía cambia de personalidad. ¿Por qué? Porque deja de hablar después de las partes en el Código de Proceso Civil y pasa a ser autor de una acción. Eso implica muchísimas cosas. Implica la estructura, implica el poder de investigación, implica que el fiscal, por ejemplo, que esté en una ciudad, tenga contacto con las personas, que no esté solamente atrás de los procesos, con equidistancia de las personas, que no conoce a nadie. No, este fiscal se obliga a conocer las personas que pueden ayudarlo, por ejemplo, en una investigación por un hecho ambiental.
porque nenhuma fiscalia nasceu assim toda equipada. E também porque, mesmo que nós temos bueníssimos instrumentos processais civis, a prueba do dano ambiental, todos nós sabemos, é muito complexa. Exige uma equipe multidisciplinar, a própria prueba do nexo de causalidade é algo extremamente complexo. Bueno, então, isso todo ha culminado em nossa Constituição, que é de 1988, onde a Fiscalia teve ampliado totalmente sua competência, sua atribuição, né? E a investigação civil passou a ser uma função institucional da Fiscalia. E isso, então, ha hecho com que a sociedade tivesse uma boa imagem da Fiscalia, como um ator que começou com ações civis públicas para a tutela de vários interesses da sociedade, dos interesses difusos, que hasta então não teriam uma representatividade, porque antes da ação civil pública, nós teníamos solamente a ação popular, que é da década de 60, pero cuyo objeto é a declaração de nulidade de um acto administrativo que pueda causar daño. O sea, el objeto era muy restrito. Muy reducido, claro. Muy reducido. Entonces, tenía una legitimación amplia porque cualquier ciudadano podría ingresar con acción popular, pero el objeto muy sencillo, muy restrito. Aí, entonces, ¿qué ocurrió? En 88, en la Constitución, la Fiscalía se consagró como un gran representante de la sociedad. En inicio de la década de 90, la Confederación Nacional de las Fiscalías hizo una investigación, una pesquisa, ¿cómo se dice en castellano? No me acuerdo. No sé qué, pero una investigación de... Sí, una investigación que concluyó que 97% de las acciones ambientales civiles eram de autoria da Fiscalia. Ou seja, se agigantou de tal maneira porque nossa sociedade civil, creio eu, é menos organizada que a sociedade civil argentina, creio eu. Então, nossas ONGs ambientales, por exemplo, não têm presupuesto, correm um risco grande de pérdida de la nación. Entonces, la Fiscalía, con independencia presupuestaria, con independencia funcional, con independencia del Poder Ejecutivo y del Legislativo, era el actor esperado por la sociedad. Y al mismo tiempo eso ha hecho posicionar muy bien al Ministerio Público, ¿no? Donde la sociedad puede encontrar, digamos, una institución, un organismo en donde de alguna manera depositar o saber que allí hay un garante, en este caso, de sus derechos, y puntualmente el derecho del ambiente, ¿no? O sea que, o de situaciones dañosas al ambiente, obviamente. Exatamente. Isto ha cambiado totalmente a cara da Fiscalia. E, incluso, começou a ter mais presupuesto e aí começou a se estruturar. Por exemplo, nós temos 24 estados membros e um DF, um Distrito Federal. E cada de ellos tem Fiscalia Nacional, que chamamos Fiscal Federal, e fiscales estaduais ou provinciais. Em Rio Grande do Sul, que é minha província, meu estado, que está com fronteira com Argentina e Uruguai, o estado mais ao sul do Brasil, temos mais de 500 fiscales. Ou seja, são muitíssimos fiscales em Brasil
y la mayoría de las capitales, por lo menos, y de las ciudades de medio porte, tienen fiscalías ambientales especializadas. Y nuestra especialización empezó entonces no por el penal, y sí por lo civil. Y por eso nosotros insistimos tanto en la importancia de las fiscalías argentinas tener esta atribución. ¿Por qué? Porque yo digo el tamaño, el talle del derecho penal es el talle que quieren los legisladores. ¿Por qué? Porque el tipo penal circunscreve o reduce la actuación del fiscal, enquanto el daño ambiental es amplio. Y nosotros como ustedes tenemos la responsabilidad objetiva. O sea, nosotros no tenemos que comprobar dolo ni culpa, porque basta probar nexo de causalidad entre la acción o omisión lesiva. Por eso es muy importante. Es importante testimoniar que todo lo que ha conseguido la Fiscalía brasileña no fue poco, es un ejemplo. Sí, precedentes en todo el mundo, porque las otras experiencias no son de fiscalías, cada país tiene el suyo, por ejemplo, Defensoría del Pueblo, Ombudsman, pero en Brasil eso se ha concentrado en la fiscalía, en el plano civil, no penal. No penal. Te hago una pregunta, digamos, vos acabas de decir 500 fiscales en Río Grande do Sur, y digamos, esa proporción, digamos, esa cantidad, obviamente debe variar según el resto de los 24 estados, pero ¿es una proporción así alta en cada estado de fiscales? Sí, sí. Bien. No sé qué lugar ocuparía Río Grande do Sul, pero creo que en quinto lugar, más o menos, en población. Entonces sería más o menos proporcional. Bien. Y son no solo fiscales, yo hablo solo de la Fiscalía Provincial, pero hay también los federales que son otra carrera, otro concurso, entonces no sabría decir cuántos habría en Brasil. Puedo hacer incluso esta investigación y te traer en otro momento. ¿Y vos qué dirías como hitos, si se quiere, o como elementos, digamos, vos acabas de señalar que la Fiscalía cada vez fue posicionándose en la sociedad mucho mejor al tener logros ambientales. ¿Vos en qué segmento o frente a qué problemáticas vos considerás que las fiscalías ambientales en Brasil han tenido sus mejores logros, por llamarlo de alguna, o sus logros más relevantes? Bueno, Blas, nosotros tenemos muchísimas frentes de trabajo. Por ejemplo, ahora hemos tenido muchas pérdidas y riesgo de pérdidas legislativas, porque nuestro Congreso es bastante conservador y ustedes saben que nuestro Ejecutivo Federal también es un Ejecutivo de derecha y por lo tanto las cuestiones ambientales no son prioridades en este gobierno. Esto se refleja también no solamente en el Ejecutivo, pero también en el Legislativo. Son muchas las frentes, es muy variable conforme la vocación de la localidad. Por ejemplo, en las grandes ciudades, los problemas urbanos como basura, contaminación sonora, esgoto, que no me acuerdo cómo se llama, el esgoto sanitario, donde... Desechos sanitarios, serían. Desechos sanitarios. Entonces, todas estas cuestiones más urbanas y 84% de la población brasileña vive en las ciudades. O sea, es un país muy urbanizado. Por otro lado, nosotros tenemos, bueno, Brasil también, así como Argentina, tiene muchos biomas diversos y problemas en decorrencia de esto diversos. Por ejemplo, en Río Grande do Sul, nosotros tenemos
no tenemos floresta, tenemos una mata en la mitad para arriba y mitad para abajo es todo pampa, que compartimos el bioma con ustedes. Bueno, nosotros tenemos muchísimo problema en Brasil de deforestación, de basura. Nosotros tenemos legislación, bueno, para todo. Pero ahora tenemos una legislación de residuos sólidos, de desechos sólidos. Te pido un segundo, Silvia. Perdón. Claro. Sí. Bueno, entonces, tenemos... Quizás pensaba, digamos, que estos problemas de residuos, vos te contabas que, digamos, tenías, digamos, que Brasil cuenta con una enorme cantidad de normativa al respecto. Y yo recuerdo quizás alguna vez, gracias a vos también, digamos, alguna visita en Río, no en Río, como se llama Sao Paulo, digamos, donde ahí la problemática también de residuos era toda una gran dificultad. Y quizás ahí el posicionamiento del Ministerio Público Fiscal combatiendo estos problemas, digamos, genera algún alivio en la población, ¿no es cierto? Sí, y también nosotros estamos ahora muy organizados, tenemos una asociación nacional de fiscales ambientales, que es la ABRAMPA. Entonces, por ejemplo, discutimos ampliamente entre los fiscales ambientales los problemas que son comunes. Por ejemplo, una ley nueva, cómo va a se posicionar, por ejemplo, nuestro código forestal ha cambiado con algunas pérdidas. Entonces, varios temas jurídicos ambientales nosotros tratamos entre nosotros, así para marcar una estrategia de actuación nacional. Bueno, teníamos mucho que hablar, Blas, pero estoy a la disposición de ustedes. Quiero en otro momento hablar un poquito del derecho penal y cómo se hacen las cosas acá. Sí, me encantaría. Bueno, fue un gusto. Y me encantaría quizás también algo de Escazú, que de eso serían horas, pero bueno, quizás bueno. Pensarlo en algunos puntos ya quizás muy específicos y sobre todo conocer tu análisis. Así que Silvia, nuevamente muchísimas gracias por la disponibilidad, por la generosidad y bueno, hasta otro encuentro. Muy amable. Muchas gracias, Blas. Chao. Gracias. Chao, Silvia.